Bueno, primero que todo, buenos días. Me presento, pues ustedes me conocen, soy Tomás. No me pude presentar el día de hoy a la clase y por eso me disculpo. Y por eso mismo decidí hacer la presentación desde casa por medio de este video. Voy a iniciar con qué es un papeles de trabajo. Un papel de trabajo. Los papeles de trabajo son documentos que contienen información recopilada y utilizada en lo que viene siendo auditoría, investigación o análisis. Son registros que sirven como evidencia del trabajo realizado y respaldan las conclusiones de este mismo trabajo. Características principales de los papeles de trabajo. Tenemos la claridad y precisión. Estas deben ser de carácter comprensibles para que para que cualquier persona las pueda entender. Tienen que tener orden y sistematicidad, se presentan de manera lógica y orgánica, tienen que tener relevancia, tienen que contener información esencial y útil, o sea, lo más importante, también debe tener confidencialidad, que esto quiere decir que son documentos que de carácter restringido en su mayoría. Objetivos. Tenemos como objetivos de los papeles de trabajo. El primer objetivo es registrar información relevante sobre un proceso o actividad. Otro objetivo es servir como evidencia para auditores o revisiones. Facilitar la toma de decisiones fundamentadas y proporcionar una referencia para los análisis futuros. Requisitos para presentar un papel de trabajo. Uno de los requisitos es una misma de las características. Debe ser comprensible para cualquier persona que los desee analizar. Deben ser debidamente identificados con lo que viene siendo el nombre, la fecha y el propósito de este documento. Deben mantenerse actualizados y organizados y deben cumplir la normativa y los estándares aplicados. Continuamos con lo que viene siendo los tipos de papeles de trabajo que existen. Iniciamos con la entrevista. La entrevista es un documento que se utiliza para recopilar información de manera estructurada a través de preguntas y respuestas a un usuario o una persona. Tipos de entrevista. Tenemos la entrevista estructurada, que son preguntas predefinidas con respuestas cerradas. Tenemos las entrevistas no estructuradas, que son conversaciones libres sin un guión fijo. Tenemos las entrevistas semiestructuradas, que son mezcla de preguntas abiertas y cerradas. Tenemos la entrevista en profundidad, que es una exploración detallada de un tema en específico. Como siguiente papel de trabajo viene la encuesta. La encuesta es otro documento utilizado para la recopilación estructurada de información, pero esto se hace de forma de cuestionario aplicada para un grupo de personas. Ok, tenemos la encuesta de tipo cuantitativa. La cuantitativa es una encuesta con preguntas cerradas y estructuradas para que nos dé con información de datos numéricos. Tenemos la cualitativa. La cualitativa son encuestas con preguntas abiertas para obtener opiniones y percepciones de las personas. Tenemos encuestas de tipo online, que como su nombre lo dice es en línea, se aplica mediante plataformas digitales. Y encuestas presenciales que se realiza cara a cara con las personas. Como siguiente papel de trabajo tenemos el cuestionario. El cuestionario es un documento utilizado también para recopilar de manera detallada y estructurada la información. Esto está dirigida a personas o grupos y sirve para auditoría, investigaciones y evaluaciones. Listos. Tipos de cuestionarios. Tenemos el cuestionario abierto, que son respuestas
libres y detalladas. Tenemos tipos de cuestionario cerrado, que son opciones de respuestas predefinidas, o sea, para escoger. Tenemos tipos de cuestionario mixto, que es combinación entre preguntas abiertas y cerradas. Y tenemos la escala Likert. La escala Likert es un tipo de escala que evalúa las opiniones con rangos de respuesta. Ok, ahora continuamos con qué son las cédulas. Las cédulas son documentos usados para la organización que ayudan a resumir y presentar información relevante durante una auditoría, revisión o análisis contable. Sirven como evidencia del trabajo realizado y ayuda a estructurar de manera clara y comprensible. Tipos de cédulas. Tenemos la cédula analítica, que contiene información detallada y específica. Tenemos la cédula sumaria, que estas se presentan con información consolidada y resumida. Tenemos la cédula explicativa, que esta nos da información que aclara aspectos específicos de una auditoría. Tenemos la cédula de validación, que esta confirma la autenticidad de la información. Seguimos con lo que es una declaración. La declaración es un documento formal en lo que una empresa o persona expresa información bajo su responsabilidad. Como tipo de declaración tenemos la declaración jurada. La declaración jurada es donde una persona, es un documento en el que una persona o empresa certifica bajo juramento que la información presentada es verdadera. Una declaración de cumplimiento es un documento donde se certifica que se ha cumplido con la norma, procedimiento o regulación. ¿Qué es un descargo? Un descargo es un documento donde una persona o entidad proporciona una explicación o justificación sobre un hallazgo, irregularidad o situación observada durante una auditoría. Tenemos lo que viene siendo un descargo administrativo. Un descargo administrativo es donde un empleado o directivo responde ante una observación dada en una auditoría. Tenemos un descargo financiero o contable. Es una explicación formal sobre una discrepancia que ocurre en un registro contable financiero. Y tenemos, por último, un descargo por incumplimiento normativo. Es una empresa, es donde el documento donde una empresa justifica el incumplimiento de una norma o regulación prestada. Ok, ahora continuamos con lo que viene siendo el soporte normativo. El soporte normativo nos dice lo siguiente: los papeles de trabajo deberán estar regulados por la Ley 43 de 1990. En el artículo 9 de esta ley establece que los auditores deben conservar la documentación de todos sus trabajos. La norma internacional de auditoría, la NIA 230, esta nos exige que el auditor documente su trabajo adecuadamente. Y por último, el Código de Ética del Contador Público. El Código de Ética del Contador Público resalta la parte importante de lo que viene siendo la confidencialidad y la conservación de la información. Clases de papeles de trabajo. En clases de papeles de trabajo tenemos papeles de trabajo permanentes que contienen información útil en auditorías futuras, como lo que vendría siendo contratos y estructuras organizativas. Y también tenemos papeles de trabajo actuales. Los papeles de trabajo actuales vienen siendo registros específicos de la auditoría en curso, como lo son balances, comprobaciones, actas, etcétera. Una cosa para resaltar es el contenido que no está puesto en las diapositivas, el contenido que debe llevar un papel de trabajo. El contenido tiene que llevar lo que viene siendo datos del cliente de auditor, también tiene que llevar objetivo del procedimiento aplicado, tiene que llevar la evidencia contenida y, por último, las observaciones y conclusiones. Esto es un ejemplo de un tipo de papel de trabajo en el que es
cédula analítica en la que hay, como ven, nos da la información del cliente, la información elaborada por el señor de la auditoría, la información contable del saldo, la descripción del rubro contable, los ajustes de reclasificación, el saldo ajustado, el total de cuenta de ahorros y a lo último la prueba sustantiva de auditoría, la referencia del papel de trabajador, las observaciones y ahí mismo las observaciones van a las conclusiones y el elaborado por. Es así de sencillo. Gracias. Hasta aquí llega la explicación de lo que son papeles de trabajo. Espero les haya servido. Me disculpo por explicar de esta manera y muchísimas gracias por su atención.